Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la presentación del libro Barlovento, de Antonio Fernández Márquez. Es para el Instituto de Estudios Ceutí, es un placer y un honor poder presentar la obra de Antonio. Nos acompañan Manolo Merlo y Vicente Álvarez y Manolo Merlo, que van a hacer la presentación del libro. Pero hay que reconocer que este libro, sin el impulso de Vicente Álvarez, no hubiera estado aquí. Vicente lleva mucho tiempo trabajando en la recopilación de los relatos, de los textos de Antonio Fernández Márquez. Desde hace mucho tiempo me dijo, tenemos que publicar la obra de Antonio, y dije, en cuanto lo tengas preparado y resuelto, y así ha sido, ¿no? Pues el instituto pues echará una mano, por supuesto, en la publicación del libro, y creo que pues hoy cumplimos esa ilusión que tenía Vicente. Y creo que además un gesto de justicia con la obra de Antonio Fernández, que fue un gran periodista y un personaje en la vida de la ciudad, sin duda, los que lo conocimos. Además, este año hemos cubierto otra deuda con Juan Díaz Fernández. Hace pocos días presentamos también una edición de sus obras completas, elaborada también desde el instituto. Pues como digo, creo que también en este caso con Antonio cumplimos una deuda. Y pues sin más, vamos a dar paso a la presentación del libro por parte de Vicente y de Manolo. Gracias. Me he traído aquí unas chuletillas para no dispersarme mucho. Bueno, muchas gracias, Antonio, por la presentación. Bueno, tengo que agradecer a muchas personas que este libro haya salido a la luz. A José Antonio Alarcón, a la biblioteca, al Instituto de Estudios Ceutíes, muy especialmente a Enrique Gómez Barceló, por toda la organización y la maquetación, a Silvia y Pilar y Silvia, que son las administrativas del instituto, a Maite Cuesta por la supervisión y la corrección de este libro, y a Papel de Agua, por supuesto, por hacer el libro, y a Mari Carmen, mi mujer, porque durante tanto tiempo ha estado conmigo buscando en las hemerotecas estos relatos. A mis hijos Antonio y Adrián por pasarme a ordenador todos los relatos. Y aquí no, por supuesto, que las fotos de aquí que ven ustedes en la pantalla son de Quino, y por supuesto a Manolo Merlo, a mi amigo Manolo, que se ha prestado a ayudarme en la presentación de esta obra. Bueno, voy a hablar, tenía pensado en principio hablar solamente del libro, pero creo que hacer un repaso por lo que fue la vida periodística de Márquez estaría bien. En el barrio de Odone le llamaban el POE como diminutivo del poeta. Sin embargo, en el Faro los compañeros le llamaban POE por ese escritor estadounidense, Edgar Allan Poe, que tantas novelas de gótica escribió y tantos relatos de terror, y al que Márquez admiraba mucho. Márquez nació en el 1936 en Tarifa, pero siendo un bebé, la familia se traslada a Ceuta. A pesar de ser un escritor con una vida azarosa, fue un escritor muy prolífico. Sus temas principales, como casi todos sabréis, era el tema de la mar, todo lo relacionado con la mar. Con 17 años conoce a Manuel Alonso Alcalde. Manuel Alonso Alcalde, para el que no lo sepa, fue un escritor, un periodista, un poeta vallisoletano que estaba destinado aquí en Ceuta. Era militar, destinado aquí en Ceuta, capitán auditor, y fue para Antonio una persona muy importante en su vida. Él le prestaba libros, le regalaba diccionarios, y fue, como Márquez mismo dice, un padrazo para Antonio. Vamos a ver, con 17 años, he dicho que conoce a Manuel Alonso Alcalde, y con 21 años, al cumplir la mayoría de edad, Antonio emigra a Alemania y a Bélgica. Pero lo suyo no era, eso de apretar tornillos en una fábrica no era lo suyo. Vuelve a España, y en España se enrola en un pesquero en Estepona, y
pero aquello tampoco, eso de tirar de una red, tampoco era lo de Antonio. No sé si veis por ahí el barco. Ahí veis que Manuel Alonso Alcalde, Luis López Anglada, Tony. Y bueno, pues deja lo del tema de la pesca y vuelve al Faro de Ceuta, donde colabora con el Faro y colabora también con periódicos y revistas como son La Gaceta Ilustrada, La Estafeta Literaria, La Hoja del Mar, El Diario de África, España de Tánger, en fin, cantidad de periódicos y revistas. De buena primera, coge y da la espantada, que es algo muy habitual en él, y se va a Madrid. Allí en Madrid conoce a un escritor, Juan García Hortelano, y este lo introduce en las tertulias del Café Pelayo, en Madrid, donde conoce a personajes tan importantes, quizás en aquella época no lo fueran tanto, como Alfonso Grosso, Carlos Barral, Mario Vargas Llosa, y hace amistad con ellos, y entra también a trabajar en el Diario Pueblo, en el Diario Pueblo de Madrid. El Diario Pueblo de Madrid estaba en aquella época dirigida por Emilio Romero, y era un diario de lo más importante e influyente de aquella época. Emilio Romero le encarga una serie de reportajes por toda la costa mediterránea sobre los puertos pesqueros, y cuando termina esto pasa a la redacción de Pueblo en Sevilla. Allí no está mucho tiempo. Y bueno, voy a beber agua que tengo la boca seca. De jamón serrano. Como decía, en Sevilla sigue colaborando en el Pueblo y vuelve a Ceuta. Él tenía añoranza por Ceuta, vuelve a Ceuta y empieza a colaborar otra vez en el Faro, hasta 1989, que vuelve al periódico, se va al periódico de Ceuta y bueno, se casa con Gimo. En el periódico de Ceuta llega a ser director. Más tarde se casa con Gimo, tiene 2 hijos, Soraya y Antonio, y fallece en el 2003 a la edad de 67 años, muy joven. Yo conocí a Antonio en el año 1984 en la redacción de la revista Ceuta Quincenal, Ceuta Semanal, y bueno, él siempre me estaba hablando de que quería sacar 3 libros. Uno de una novela que se llamaría Yasul Almadraba. Esta la empezó a escribir en Barcelona, en casa de Carlos Barral, pero una novela que empezó nunca terminó. Después quería hacer otro libro sobre sus artículos y sus entrevistas, y el de Barlovento. El de Barlovento quería que yo hiciera las ilustraciones, todas las ilustraciones, pero que convenimos, y creo que con muy buen criterio, bueno, creo no, seguro, que colaborara también Pepe Abad, Juan Díaz Fernández, Julio Ruiz Núñez, Curro Ruiz, y bueno, pero ya teníamos todo hecho, porque el prólogo era de Manuel Alonso Alcalde, que es el prólogo que figura en este libro. Pero de buena primera lo teníamos todo. Teníamos el editor, que era Seif Arras. Teníamos el prólogo, teníamos el texto, teníamos los dibujos. ¿Qué es lo que pasa? Desapareció. Todo de buena mañana, Antonio, ¿dónde está No, lo he perdido, tal y cual. Aquello desapareció. Y bueno, 3 meses antes de morir, Antonio me volvió a insistir. Esto fue en 1985. Estoy hablando en 1985. Y 3 meses antes de morir, en el 2003, Antonio me volvió a insistir sobre el libro, que teníamos que sacar un libro de relatos, para arriba, para abajo. Yo la verdad es que no le hice mucho caso. Pero cuando falleció, digo, bueno, esto hay que hacerlo. Esto en homenaje a ese gran escritor y a esa persona, a esa tan buena gente que fue Antonio, yo creo que se merecía hacer el libro. Y desde entonces, en el 2003 hasta ahora, imaginaros, que han pasado 22 años, ¿no? Y por fin el libro está aquí, bien está lo que bien acaba, ¿no? Y bueno, ahora voy a hablar un poco del libro, de lo que es el libro en sí. Estoy seco, Paco. Bueno, el libro.
La portada y la solapa es de nuestro amigo Paco Sánchez y la contraportada de José Manuel Rojurado, otro gran fotógrafo también de aquí de Ceuta. El libro consta de 22 relatos, 4 artículos y 2 entrevistas. He incluido estas 2 entrevistas porque creo que es un claro ejemplo de lo que es el periodismo literario. La introducción corre a cargo de Rafael de Loma, Ricardo de la Casa, Alejandro Ramírez, Carlos Salen, Francisco Luis Jiménez Chiqui y Pepe Ferrero. Ahí incluye una carta de Juan Díaz, Antonio, que digamos que es una carta de reconciliación, ¿no? Porque Antonio y Juan se querían mucho, se llevaban muy bien, pero discrepaban un poquillo porque Juan Díaz quería reconducir un poco la vida de Antonio, que fue una vida un poco complicada. Y claro, Antonio no aceptaba consejos y lo mandaba lejos. Mandaba lejos a Juan. Juan se cabreaba, Antonio se cabreaba, estaban unos meses sin hablarse, pero siempre se reconciliaban y a través de epistolarmente, digamos. Y esta es una carta donde se reconcilian, esta reconciliación. El prólogo, bueno, en la página 2 hay una ilustración de Pepe Abad. Pepe Abad no podía faltar en este libro por la amistad que tenía con él y por las ilustraciones que se perdieron en aquella época. Como digo, cada relato lo encabeza una ilustración. Hay ilustración de Julio Ruiz, de Curro Ruiz, de Elena Laverón. Estos son algunos que yo pude salvar de aquella pérdida, ¿no? De Paco León, de Teresa Hernández, de Adrián Durá, Juan José Jiménez, Adrián Álvarez y las mías. En este relato podréis conocer a personajes como Carola, la espiritista fea, Paco el Tiembla, el tío Frasquito, el Antoñico, Pedro de las Langostas, el hombre que se tragó un reloj y lo echó a los 3 días, el que pescó una gaviota, en fin, cantidad de personajes. Bueno, por mi parte yo creo que he terminado y espero que disfrutéis con la lectura de Barlovento. Yo estoy seguro de que va a ser así. Y ahora os voy a dejar con mi querido amigo Manolo Merlo, que nos va a leer, para mí, uno de los relatos más bonitos que tiene este libro, que da nombre al título de él, y se llama Barlovento. Con todos vosotros os dejo con mi amigo Manolo. Buenas tardes. Yo no estoy aquí por el conocimiento de Antonio Fernández, aunque sí que lo conocía, y alguna vez nos encontramos por ahí, bueno, charlamos, bebimos alguna copa que otra, pero la relación era simplemente así. Y estoy aquí porque hace aproximadamente un par de semanas nos encontramos Vicente y yo, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, y de pronto me soltó: oye, ¿a ti te importaría intervenir en esto? Digo, mira, yo estoy ya medio retirado de estos asuntos, pero bueno, si no es muy complicado. Pero efectivamente sí, me parece que el relato más complicado que hay en el libro. Pero bueno, haremos lo que podamos, y si me quedo a medias, pues me siento y me voy. Muchas gracias. Barlovento. Me gustaría hablarles de Carola, la espiritista fea que se disfrazaba de sirena y enloquecía a los marineros desde la roca de las Pavanas. También sobre la mariposa mística que se pasaba en el arco iris del rompeolas, o de aquella extraña criatura, mitad pez, mitad lobo, que apareció una noche por las aguas del Canto y que, tras arrebatarle con sus velludas manos al tío Frasquito la pipa de su boca, se zambulló en el mar de nuevo, aullando de una forma que, de tan solo pensarlo, se le ponen a uno los pelos de punta. El tío Frasquito, junto con el Antoñico, su ayudante, se encontraban en aquellas aguas pescando besugos. Y entonces el tío Frasquito, al suceder aquello, se quedó mudo para siempre. Y entonces también el Antoñico se le puso el pelo blanco y las cejas tan blancas como una punta de bonitos tendida en la marea.
igualmente de aquella botella de barro envuelta de sargazos que escupió un día la levantera a la playa, con un mensaje dentro que decía así, una vez traducido el escrito en el centro gallego de Ceuta. Soy un galleguiño que llevo aquí algunos años aguardando la llegada de Cristóbal Colón. ¡Qué carajo! Ahora, que lo más raro, chocante y extravagante todavía que podía contarles es lo de aquella cosa que izaron a bordo de su trasmayo los hermanos Josico y Mané, y que ya en tierra y sometido a estudios por entendidos en la materia, el extraño aparato resultó ser un consolador de exageradas proporciones. Nadie se explica cómo fue a parar aquella monstruosidad aquel verano en las tranquilas aguas de la Bahía Sur, y menos aún a recalar en manos de Paco el Tiembla, quien además de las ricas coquinas, sardinas asadas y peces voladores secos que servía de aperitivos en su chiringuito del Chorrillo con delicados esmeros y aquellos modales durante la estación del estío al mismo borde del mar, donde en su orilla rebozaban los niños con ramalazos de sol sobre sus frentes, vio aumentada en gran proporción su clientela al exponer el enorme cipote artificial en una urna de cristal, como si de la sagrada reliquia de un santo varón se tratase. Poco antes de morir le escuché decir a Paco el Tiembla que andaba ya en los puros huesos y tenía el coco comido por la polilla de la idiotez. Me han hecho poner tentadoras ofertas, incluso gente de mucho postín y personas del extranjero, pero este cipote se va conmigo a la tumba, lo devuelvo a la mar otra vez. Y unos dijeron que lo enterraron con aquel extraño artefacto, y otros que días antes de morir Paco el Tiembla tuvo un acto de contrición y lo destruyó. Sí, me gustaría referirles una de estas cosas, pero ahora, permitírmelo, os voy a contar lo que me ocurrió las otras noches. Verán, estaba yo acostado y no tenía sueño. Entonces salto del lecho y me voy a la calle. Me lancé en medio de la noche sin rumbo fijo, pero cuando me di cuenta me hallaba en la barriada de pescadores de la Almadraba y allí me encontré con el Independiente. El Independiente es un viejo pescador que lleva tatuada una rosa de los vientos sobre el corazón. El Independiente estudió náutica, según dicen, pero no quiso mandar barcos porque ningún armador lo contrataba para navegar por la misma derrota que Ulises. Bueno, primero tengo que decir cómo me encontré con el Independiente y luego contaré lo que me aconsejó. Así que salté de la cama y estuve en la calle. Me puse a contar, para distraerme, algunas de las cosas que me iba topando por el camino. Voy a decir con lo que me iba tropezando. Primero me vi con la luna, que estaba velada por una nube negra y parecía el ojo de un pirata. Luego observé una puerta muy grande, tachonada con grandes clavos, donde incrustada una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, esmaltada en chapa con una leyenda que decía: «Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo». Más tarde hallé un perro, el pobre muy flaco, que estaba bebiendo en un charco de lluvia donde se reflejaba la pálida luz de una bombilla. Y parecía que el perro se estaba bebiendo la luz de la bombilla. A continuación, a un pescador borracho que iba cantando una copla que decía: «El mundo quiere enterarse porque ando siempre bebido y yo le digo a la gente que pa' buscar el olvido». Detrás de esto me dio una bocanada de aire que olía a brea y a mojama, a marea baja. Y luego miré a lo alto y vi una racha de viento que como una enorme hoz rasgó el cielo en forma de 7
y apareció de pronto la Osa Mayor con su estrella piloto, la Polar. Y cuando me di cuenta, me hallaba en la barriada de pescadores de la Almadraba. Entonces recordé de aquellos felices y esplendorosos días en que la Almadraba era como un gran concierto y la mar tenía como un cantar de alegres lavanderas. Era por los veranos. Las traíñas se hacían a la mar a la captura de la melva y los bonitos, y siempre volvían a puerto con un alegre revoloteo de gaviotas sobre el palo mayor, como señal inequívoca de que la pesquera había sido fructífera. Y también me recordaba del invierno, cuando la lluvia se suicidaba en los tejados de chapas de nuestras barracas. La mar se metía como serpientes en nuestras casas y los niños, ajenos a la tragedia, corríamos tras las gaviotas mojadas del invierno que andaban chaladas por las playas. Y allí, parado sobre el muro de la carretera que conducía a la frontera del Tarajal, límite del territorio español con Marruecos, desde aquel viejo muro que daba a mi niñez, a las viejas traíñas varadas para siempre ante el astillero, cerrado a cal y canto, con todas sus cuadernas y sus entrañas carcomidas y sus enarboladuras en tierra, me di cuenta de que no había merecido la pena el regreso, porque los jóvenes del lugar que habíamos abandonado la Almadraba no teníamos vocaciones de soledad en el mar abierto, ni romanticismo, ni deseos de aventura, ni pollas en vinagre, que acudíamos a la mar porque era lo que nos habían enseñado, pero que a la menor oportunidad que se nos presentase la abandonaríamos, aunque luego, quizás en lo alto de un andamio de una gran ciudad, o cavando en las entrañas de la tierra para sacar carbón, como yo mismo en Bélgica, la añorásemos con una nostalgia infinita. Y aunque veía yo aquella noche la Almadraba solitaria y fría, aún así y todo, me parecía escuchar el eco de una azuela sacando rizos a los tablones y el susurro de la garlopa deslizándose por las amuras. Y me veía a bordo de aquella traíña que allí, al fondo de la mar, junto a Cabo Negro, guiñaba con las luces de su bote en un tenue cabeceo a bordo en la bodega. Estaba rodeado de 12 o 15 hombres, mientras esperábamos que se anguase el pescado y recibir la orden de calar, leyéndole novelas del oeste a los tripulantes, quienes, atentos y agalopados en torno mío, seguían las incidencias del relato con un inusitado interés, pues la mayoría no sabían leer. Y yo había aprendido de puro milagro en la escuela de doña Leonor, que no tenía el título de maestra, pero vamos, que enseñaba muy bien, y donde había estado 3 años, y había que llevar un real y el banquito para sentarse. Y al niño que no podía portar el real, le acariciaba la cabeza y lo perdonaba. Doña Leonor reunía a sus pequeños discípulos como una clueca a su alrededor y sentada en una mecedora de mimbre que gruñaba como agradecida al sentirse poseída tan vieja como ella misma, nos daba sus clases y nos leía cuentos. Y al alumno que más pronto aprendía a deletrear la lección lo obsequiaba con una rebanada de pan blanco untada con leche condensada. Quizás por eso yo aprendí a leer por puro egoísmo de mi estómago. Y entonces, cuando yo leía a aquellos pescadores las novelas de forajidos y de buenos de la Fuente Estefanía, o de Fidel Prado, o del Coyote, con sus muchachitos justicieros que siempre acababan con los malos y triunfaba el imperio de la ley, y les veía felices siguiendo la narración e incluso adivinando en sus ojos al pasar una página sentirse protagonistas, desafiando a sus explotadores y haciéndoles morder el polvo. Ay, me recordaba de cuando al escuchar por boca de doña Leonor algún cuento de príncipe, y yo me sentía príncipe.
aunque asistiera descalzo al colegio de la Almadraba. Un niño persiguiendo gaviotas y una mujer de luto andan siempre por tus playas. Pero bueno, de todas estas cosas también les contaré otro día. De forma que seguiré con el Independiente. Cuando me encontré con el Independiente, este se hallaba sentado en una estera de palma, dentro de su chabola acorazada de chapas mohosas, a la luz vacilante de un quinqué, con la puerta de su humilde morada abierta de par en par. Tenía la cabeza entre sus manos, y yo me dije cuando lo vi de aquella forma, pero ¿qué tendrá este hombre en la cabeza? ¿Tendrá al mundo? ¿Estará alimentando una ilusión que se le va a pique? Entonces voy y le digo, ¿se puede? Y va él y me contesta sin mirar hacia mí, ¿está usted en su casa? Y yo voy y entro en mi casa. Después él me mira y yo lo miro, y sin decirnos nada, pues nos decimos mucho. Luego el Independiente se quita la cabeza de entre sus manos, se levanta y se dirige a apartar el café del pucherete. Y cuando el Independiente, con una colilla en su oreja que parece una chicharra, está ante el infiernillo apartando la humeante cafetera, yo no sé por qué, pero me recuerda a Hemingway. Todo el mundo que entra en la casa del Independiente es como si tomara posesión de su casa, porque es muy tratable y todo lo que tiene se le ofrece a todo el mundo enseguida. Voy a decir algunos de los bienes que tiene el Independiente. Una vieja barca remendada que gruñe como un oso. Una vela, la tina roja que los lametones del sol la han convertido en un rosa pálido y que cuando se infla parece el embarazo de una princesa. Un gorrión suelto por su casa y que cuando entra algún visitante se le sube al hombro y empieza a picotearle la oreja. Un uniforme de segundo de a bordo dentro de un viejo arcón con bolitas de alcanfor para que cuando se muera lo entierren con él. Un catre con un jergón de paja y una manta republicana. Familiares como si no los tuviera. Una soledad muy suya. 2 palangres, una maceta de hierbabuena y otra de albahaca, una marmita de barro y una cuchara de palo, un traje de mahón de azul perdido, un cabo de 50 brazas, unas mudas muy zurcidas, 3 potalas y un pequeño ancla con una uña rota, un manojito de versos de un poeta que murió en el exilio. 2 jarros de porcelana desconchados, un jilguero que compró a un mala sangre que lo quería dejar ciego, con un alfilerito para que cantase más y coger agostones en sus trampas. Una tortuga que nunca sabe dónde anda y que cuando menos se la espera aparece por algún lado. Y una Biblia muy manoseada. Mira, hijo, me dice, mientras tomamos café y nos liamos 2 cigarros de fuerte tabaco negro de su vieja petaca. Si te embarcas alguna vez, si piensas continuar navegando por el mundo, has de saber muchas cosas. Por ejemplo, debes saber que la estrella polar es el ojo del cielo y cuando te coja el coco del marino, que es la niebla, tienes que saber cuál es Sirius, Deneb, Aldebaran, Erni, Ospica, que son las estrellas que más brillan. La columna vertebral del barco es el timón. Tú eres joven y tienes que aprender a flamear. Si alguna vez la mar está chicha y no le preña la vela, tú abanicas la verga y seguirás tu ruta. Y sobre todo, debes saber dominar los vientos. ¿Tú sabes barloventear? Pues esto es lo más importante. Al orto del sol, las nubes, que son las nubes malas, se congregan y te anuncian la tormenta. Entonces es cuando tendrás que barloventear. Barloventear es muy necesario en la vida. Cuando sople el fuerte viento y la mar se ponga
que se lame las entrañas, tendrás que barloventear a tope. La mar es muy dura y muy blanda, como una querida, como la vida misma. Primero te encuentras con la mar plisada, después la brisa levanta con su uña el pellejo del agua, luego el viento racheado. Vienen tras él los vientos locos, detrás la borrasca y por último la galerna. La galerna pone a la mar boca arriba y después la deja que parece que no ha roto un plato en su vida. Pero si tú sabes barloventear, la singladura de tu vida estará llena de interés. En la vida se puede ser como un mástil y el palo mayor de un barco se compone de 3 fases: el macho, el mastelero y el mastelerillo. ¿A ti qué te gustaría ser? Di, pues yo te aconsejaría que fueras obenque. Los obenques son los palos que fijan al palo mayor. Sin los obenques, el palo mayor no estaría tan firme y tan seguro. Mira, hijo, tú sé obenque. Si eres obenque, no se notará tu labor, pero cuando te rompas, te echarán de menos. Fíjate en los que navegan con sotavento. Fíjate bien cómo navegan. Los que navegan proa al viento lo llevan todo muy fácil, pero no tienen nada que contar. Se sienten a gusto porque les da el viento por el culo, por la popa, pero están vacíos como centollos cogidos en luna llena. Lo difícil de la vida es navegar con una esperanza entre las manos y cuando se va barloventeando se navega así. Ya sabes, el viento queriendo deshacer con su aliento seco y su rictus amargo en tu contra, impidiéndoles llegar a alguna parte que tú no sabes dónde. Y tú, con el timón entre las manos, jugando y valiéndote de él hasta conseguir llegar a buen puerto. Si navegas así por la mar, por la vida, por el mundo, vete barloventeando y entonces serás más valiente que Barceló por la mar. Gracias. Bueno, finito. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya hemos terminado? Hemos cumplido.